Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a una nueva edición desde adentro. Aquí como cada semana, tratamos de dar un poquito de historias, de vida, de momentos, de acciones, de rememorar algunas historias en virtud de todo lo que ha pasado en nuestro club en los 113 años de historia del Club Atlético Alumni. Y hoy justamente vamos a hablar mucho de la historia y vamos a hablar nada más y nada menos que con un hombre que es doctor en historia, que es investigador del CONICET, que ha publicado cientos de trabajos. La verdad es muy larga la bibliografía que lleva el nombre de Adrián Ascolani, el hombre que también escribió el libro del Club Atlético Alumni, Historia Social de una Institución Deportiva, periodo 1907-1994, es decir, desde la propia fundación, el nacimiento de nuestro club, hasta la llegada al polideportivo. Con Adrián Ascolani vamos a hablar un poco de todo eso, insisto, doctor en historia, magíster en sociología, en ciencias políticas, es eh, licenciado, profesor de enseñanza media y superior en historia, además de, claro está, ser investigador del CONICET, como les decía, innumerable cantidad de trabajos en cuanto a sus convenciones internacionales, en virtud también de haber investigado el origen del sindicalismo rural, los conflictos obreros rurales, algunas cuestiones vinculadas a la educación, tanto en Brasil como en la Argentina, incluso cuestiones que vinculan a las estrategias del Banco Mundial para el financiamiento de la educación en los países en Latinoamérica, es decir, un hombre con una cultura general muy importante, un investigador muy prestigioso, que a su vez tenemos el honor de que se haya fijado en nuestro club y que haya hecho el libro de la historia de Alumni, más allá de que es el periodo hasta 1994, es lo que más ha costado recuperar, conocer, saber qué pasó en los primeros años, cómo el club fue después creciendo, tomando la fisonomía actual que le conocemos. Bueno, en virtud de todo eso, hay una historia que quedó guardada y que fue registrada en base al largo trabajo que hizo Adrián Ascolani, a quien los estamos esperando para conectarnos. Hicimos varias pruebas durante la jornada de hoy, hasta que recién la última que pudimos hacer, resultó satisfactoria, con Adrián, con la buena predisposición que tuvo para tratar de que estemos conectados en este lunes, un poco caluroso que nos toca en este mes de agosto que llega al final, una situación tan especial como la que todos ustedes saben. Así que nos adentramos ya con Adrián Ascolani para repasar la historia del club, nada más y nada menos. Así que quédense prendidos que va a estar bueno, que es un testimonio que pocas veces hemos tenido y que en este caso tenemos el lujo de poder saludar. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí te saludo en nombre de toda la gente de Alumni que ya se está conectando para conocer un poco de la historia tuya y del libro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, un saludo para todos. Bien. Bueno, yo recién describía y repasaba un poco sus trabajos. La verdad que es innumerable la cantidad de investigaciones en las cuales se adentró en su profesión, investigando para el CONICET también, y es un lujo que haya documentado la historia de Alumni. Sí, fue una experiencia interesante en ese momento, ¿no? Porque hace bastante tiempo de eso, hace 25 años, Ujú. Exacto. ¿sí? Y la verdad yo te Era, decía, es la instancia que más cuesta recuperar esa, ¿no? La de los momentos iniciales de un club, porque en 1907 hay que buscar en esa documentación.
Bueno, ahí teníamos algo muy importante que eran las actas del club, estaban completas. Era una cantidad de tomos impresionante, ¿no es cierto? Sí, había una disponibilidad de datos con la cual era posible hacer ese trabajo. Ujú. Pero era, como te diría, un momento donde yo soy historiador de profesión, ¿no es cierto? De la universidad, docente de la universidad. Entonces, había ciertos temas que no entraban mucho en la historiografía de ese momento. Los que tenían que ver con lo social o en este caso con lo deportivo, no formaba parte de las temáticas que habitualmente se hacían. Ujú. Entonces, Es verdad. encarar una historia de una institución que tenía este perfil deportivo también requería alguna metodología particular. Y además porque tenía un público como destinatario que no era un público académico. Bueno, yo en ese momento tenía 30 años también, ¿no es cierto? Entonces era bastante nuevo. Y porque además en Argentina, a fines de los 80, principios de los 90, había un mundo nuevo en cuanto a lo intelectual, un mundo nuevo para abrir. Entonces, bueno, quizá para mí el libro no era lo mismo que para otros, que te diría, socios del club. Teníamos un registro diferente del mismo libro. Exacto. ¿Y cómo fue que se le ocurrió la idea, Adrián? ¿O alguien se la propuso? ¿Cómo llegó el nacimiento del libro? ¿Desde dónde? Me había convocado Jorge Copari, que en ese momento era presidente del club, Ujú. para hacer la historia. Creo que cerca había una conmemoración, no recuerdo bien, querían conmemorar algo, festejar algo, eso era como si el disparador. Y calculo Ajá. que Hugo Raca también, supongo que él estaba haciendo el vínculo, que Hugo había estudiado ciencia política y bueno, siempre se interesaba por la historia. Así Sí, que la relación vino por ahí. Después, claro, yo al club lo conocía bien porque en la adolescencia era mi club ese. ujú, Así que no era algo extraño. claro. En Solo su que historia, usted se crió en Casilda y se desarrolló dentro del club también. sí, sí, yo tenía una vida, digamos, adolescente bastante intensa porque trabajaba eh, desde los 14 años, así hasta los 17, que después fui a vivir a Rosario, ya instalé para estudiar y ahí quedé, ¿no es cierto? Volví a Sí. Casilda porque tenía una relación con el museo durante varios años, Ujú. y ahí estudié otras cosas, pero quiero decirte que no era un objeto extraño, era un lugar donde yo también había, de algún modo, había vivido, Claro. porque sí, cotidianamente estaba en el club. Ujú. Así que los personajes, y te diría de algunos que, bueno, que ya han fallecido, pero Pedro Bruno, toda esta gente, ellos eran grandes, pero uno los conocía, Sí, si sí. teníamos relación. Sí, fíjese, usted mencionó a Pedro, a quien conocí muy bien de joven en mis primeros años, porque por una relación familiar, una persona entrañable que fue justamente, y literalmente vio que a veces se dice el que puso la piedra fundacional de tal espacio. Bueno, Pedro fue literalmente el que puso la piedra fundacional del gimnasio, porque era presidente en ese Sí, momento y puso el primer ladrillo del planchado Marcusi. sí, sí, de varias cosas. Me da la impresión, y revisando un poco aquello escrito en aquella oportunidad, que Pedro Bruno fue un poco el motor de varias cosas, del gimnasio, pero también de todo ese proyecto de las rifas que durante 20 años estuvieron muy bien. Y bueno, Pedro era de vertiente socialista, ¿no es cierto? Este, Sí. alguna vez que conversábamos, como que cuando pasa el tiempo uno no recuerda todo, recuerda algunas cosas. Y lo que él decía era que hacer ese gimnasio cubierto tenía que ver con una preocupación de dónde estaban
los niños, los jóvenes, después del horario de clase. Entonces hacer un lugar de encuentro, de cuidado, que no vagabundearan por la calle, era su preocupación. Bueno, ahí ves cómo hay un interés social, ¿no? De parte de Bruno, y no solamente, no estrictamente deportivo, diríamos. Ujú. Sí, incluso usted en el subtítulo del libro dice Historia social de una institución deportiva. Aquí lo tengo claramente como lo tienen, diría la mayoría de los socios del club, y está enfocado de esa forma el libro también, ¿no? Con el claro carácter social que tiene una institución deportiva. O sea, a mí me interesaba ver todas esas manifestaciones de unión colectiva que había detrás del club, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que como el libro tenía también un destinatario muy concreto, y que seguramente quería recordar a personas, a eventos, tiene quizá una sobrecarga de datos de ese tipo que tenía que ver con eso, que había un público determinado para este libro. Claro. Sí, usted decía, no es un perfil, no es un objeto de estudio que tenga un perfil académico a la hora de encontrar a los lectores, a quienes iban a recibir ese mensaje, entonces había que matizarlo de alguna manera, ¿no? Con ese tipo de evocaciones a gente, a sucesos que obviamente tuvieron un lugar importante también en la historia del club. Y claro, pues diríamos, se podía haber hecho un libro así de corte más académico donde importara lo estructural, lo cultural o lo relacional. Se podía haber hecho un libro anecdótico, con Claro. mucho nombre, con mucho dato, y también se podía haber hecho un libro de memorias. Supongamos lo que la gente recordaba como valioso de todo eso. Siempre es más complicado, ¿no? Porque ese trabajo antropológico, además puede ser que diríamos, puede ser que como la memoria es selectiva, que no se recuerde lo que en su momento fue lo más importante. Bueno, Sí. así que uno tenía en cuenta todo esto y salió este librito, ¿no? Pero, o sea, lo que sí recuerdo, porque esto se escribió en el 92. Yo había Ujú. comprado una computadora en el año 91. En el año 91 no había casi computadoras, y la gente las usaba poco. Así que todo este procesamiento de datos fue posible gracias a esa computadora, porque hasta un par de años antes no se hubiera podido manejar esa cantidad de datos Ujú. sin un sistema informático. ¿Mm? Eh, Sí. Todo esto, imagínense que los datos salían de 80 años de libro de actas. Entonces todo eso tenía que estar registrado en un orden cronológico, pero después volver a los datos de otro modo, es decir, Claro. agrupándolos. Bueno, entonces, ¿Cómo en fin, procesarlos? No, todo si tenía tiene una sus computadora, complicaciones. imposible. Además, no, se puede hacer, pero es más complicado, Es más complicado. porque de algún modo la interpretación es ajena a la computadora. La computadora ordena los datos, pero después ese todo tiene que estar en la cabeza de alguien para que se pueda Sin duda. volver explicativo, ¿no? Exacto. En fin, entonces, este libro me parece que eso tenía si hay que valorar algo, que se trabajó con todos los datos que uno consideraba relevantes. Ujú. Y Sí, sí, pero además no creo que haya habido un recorte subjetivo en eso, ¿no? Es no, bien objetivo el recorte porque son datos que usted dice que uno considera importantes, pero que en definitiva fueron importantes para la historia del club. Eso es realmente lo sí. valioso que tiene el libro, ¿no? Claro, un detalle puede no ser importante, pero cuando ese detalle está junto con otros detalles, te hacen una explicación de algo. Por eso digo, lo que uno consideraba importante, porque es probable que algunos detalles mínimos yo no lo haya tomado, pero eh, en fin, el lector siempre, digamos, quien lee la documentación, tiene algunas variables en digamos, desde su mirada, y con esa
también es que aprovecha las fuentes. Ujú. Imagino un trabajo muy metódico a la hora de revisar acta por acta para encontrar toda la cantidad de datos almacenados, ¿no? Fue así, Adrián, de sentarse a revisar todas las actas que habían dejado las diferentes comisiones directivas de la fundación hacia adelante. Claro que si era un alto de 50 centímetros de libro de acta escrito a mano desde principio de siglo. Eh, entonces, lo que pasa es que uno, te diría, no va a encontrar, uno va a buscar, así que Claro. no sabe dónde está lo que vale, hay que mirarlo todo y eso es un trabajo que requiere mucho tiempo. No sé, habré escrito el libro que de todos modos lo escribí bastante rápido, porque habrá llevado 2 años de escritura, algo así, se hizo bastante rápido. Sí. Ujú. Sí, igual hoy parece que los años pasan un poco más rápido por el ritmo de vida que todos tenemos, pero 2 años para hacer un libro en el cual imagino también se hace un poco desde el corazón y con mucho trabajo a pulmón a sus 30 años, es mucho tiempo invertido, no creo que suene tan a la ligera, eso lo hice rápido, digamos. Ah, rápido para los ritmos que uno tiene, ¿no? Pero porque a la vez estaba haciendo los trabajos para CONICET, que era una historia del sindicalismo rural de la región pampeana. Entonces estaba, la verdad, hacer la historia del club, que era un club, en comparación con hacer la historia de decenas de sindicatos rurales, era más sencillo, pero requería ese tiempo para hacer algo cuidadoso. Sí. Además, como te digo, lo estaban esperando en el club, y cuando se tratan los asuntos institucionales hay que ser cuidadoso, Claro. porque, bueno, tampoco se podía hacer la historia rosa, porque eso no le sirve a nadie. Había que hacer una historia que más o menos reflejara ¿cómo diríamos? El desarrollo institucional, con sus marchas y contramarchas, con su lado positivo y negativo, ¿no? Sí. Eso podía no gustarle a alguien. Ujú. Sí, bueno, pero por eso hablábamos antes del recorte objetivo y además entiendo que la verdad, con el paso del tiempo, yo creo que este libro, el que usted escribió, Adrián, tiene cada vez más dimensión, porque es muy difícil volver atrás y revisar esos archivos. Y acá está documentada la historia de una pasión que moviliza a un montón de gente, con todo lo que eso significa. No sé si usted en algún momento tomó esa dimensión que tiene el libro, porque usted recién alegóricamente decía, y salió este librito, y la verdad que es un tesoro para el hincha alumni ese libro. Bueno, sí, o sea, cuando uno hace un trabajo lo hace de modo, diríamos, responsable, es decir, no se trata de hacer cualquier, digo un librito en un sentido, es una cosa más de las que yo escribí, no es mi libro, quiero decir, es una cosa, es un trabajo que intenté hacer lo mejor posible dentro de las condiciones que se estaban dando. Y además, por ejemplo, estamos hablando del 92, o sea, la transición a la democracia se había dado hacía 5, 6, 7 años y mal resuelta en el gobierno de Alfonsín. Y en Claro. el libro se trata cuestiones locales, que es donde aparece el peronismo, donde aparece el gobierno. Eran temas delicados todavía para cruzarlos con algo institucional. Entonces todo eso requería también como te diría, esa responsabilidad de que esté documentado para que nadie diga es un juicio de valor apresurado, sin fundamento. Entonces todo tenía que estar detallado. Ujú. Y el motor fue en algún momento también una cuestión de identidad propia, de haber participado, como usted decía, del club, digo, eso también lo motorizó, lo motivó a escribir, a meterse de lleno en la historia, tiene que ver también con lo sentimental un poco, esa búsqueda que usted decía por documentar la historia de Alumni.
Yo tenía algún tipo de relación afectiva por la adolescencia, pero no es la misma que la de los verdaderos hinchas del club, ¿no es cierto? Hay gente que está más compenetrada con esa vida del club, pero quiero decir, había algún elemento, diríamos, como te digo, afectivo de por medio. Yo había hecho algunos deportes, la pileta, en fin, tenía un vínculo, además con amigos que sí eran los entusiastas del club. Ujú. Entonces, relación estaba. Eh, pero después fueron apareciendo, como te digo, los temas de interés analítico, ¿no? Porque si uno ve en el desarrollo, vas viendo cosas bastante interesantes, como el fútbol tiene determinadas características que van cambiando a través del tiempo, el tema de la agresión y la violencia en el fútbol, como cosa de grupo, de tribu, podríamos decir así, frente a otras tribus locales. Ajá. Entonces hay temas interesantes, o por ejemplo, los financiamientos para las obras, ¿no? Como las comisiones buscan esos financiamientos de todos los modos posibles, ya sea por subsidios o donaciones o por las rifas. Entonces, uno ve la creatividad también, ¿no? El compromiso de esas comisiones directivas para avanzar. Y así Claro. con todo. Después los deportes menores o lo que tiene más que ver con el divertimento, ¿no? Ese es otro tema interesante, las diversiones del club, ¿no? Sobre todo en la década del 40, 50, con las kermeses, con los bailes, eh, motorizan mucha cantidad de gente, se convierten en un lugar importante en la ciudad. Sí, incluso a mí me impactó a medida que repasaba el libro la cantidad de figuras en cuanto a lo artístico que visitaron el club. Lo iba repasando y la verdad que encontraba las principales figuras del tango o de cualquiera de los otros géneros, del folclore también, artistas muy tradicionales que visitaron el club en los años 50, en los 60, muchísima cantidad que estaba documentado allí en el libro. Sí, sí. Sí, bueno, en ese momento la cultura popular argentina llegaba de un modo más directo a las personas, ¿no es cierto? Desde los 80 eso no fue así por la internacionalización de la música y todo lo demás. Ujú. Pero eh, con estos artistas propios que circulaban, ¿no? Porque venían a Casilda, pero después pasaban por varios lugares más, a lo mejor en la misma noche. Claro. Entonces, esas caravanas de sobre todo de orquestas o de cantantes, eh, hacen también un tipo de relación social que hoy día se perdió hace bastante, ¿no? Pero digo, hoy está completamente perdida. Y eso hacía un lazo social más fuerte también. Si ustedes ven el club, la historia del club es reveladora también de las relaciones sociales en la ciudad, ¿eh? Cómo hay distintos viven en el club. Si ustedes se dan Si ustedes lo miran desde ese punto de vista, por ejemplo, cuando se origina el club y hasta la década del 40 es un sector alto de la sociedad el que lidera el club. Un intendente, los dueños de almacenes de ramos generales, ¿verdad? Y esto fomentan el deporte atrayendo a jóvenes de sectores populares que no tenían nada que ver con esa vida, pero sin embargo mantienen una relación. Bueno, eso que es así, en esa relación entre gente que es bastante diferente entre sí, ¿no es cierto? El almacenero de remos generales y el peón que juega al fútbol. Eh, Ah, esto, esto se modifica ya en los años, diríamos, a fines de los 40, quizá por un fenómeno más global, ¿no es cierto?, de democratización social ujú. amplia. Y podríamos decir que la distancia se acorta entre la gente, ¿no? Se acorta la distancia y la conducción se vuelve un poco más popular también. Claro, sí. Sí, lo vio como un vínculo un poco más horizontal de la sociedad con el club. Sí, sí, porque ya te digo, al principio era bien claro, ¿no es cierto?, que un sector alto de la sociedad buscaba a los deportistas donde estuvieran, en los sectores populares, en sí, entre los trabajadores. Ujú. Entonces, no,
Esto lo he visto más en los documentos de la Liga del Fútbol, ¿no? De la Liga de Casilda, o del Sí, departamento, este, eh, donde hay como una especie de avidez por encontrar esos deportistas donde estén. Y el deportista tiene un rol, sobre todo los futbolistas, ¿no? Tenían un rol determinado dentro del club. Después con suerte, pero eso ya más en los 40, 50, empezaron a los buenos jugadores empezaron a tener otra proyección y encontraron eh, otros clubes. Sí, exacto. Sí, incluso también cómo ha cambiado el rol de futbolista con el correr del tiempo y el transcurrir de la historia, en el cual toma otra valorización y hasta pierde en algún sentido ese carácter amateur que tenía como deportista para ser profesional y rentado también. sí. Ya en los años 70, si ustedes ven las fotos ahí en los libros, la nómina de jugadores, eran mis compañeros o mis amigos ahí del barrio y ya esa distancia social no existía. Claro, Vean los nombres y se van a dar cuenta. Ahí está Espona, ahí está Abdala, está, en fin, ya es diferente. Es como que el fútbol se había convertido en algo más cotidiano de los jóvenes adolescentes de ese momento. sí, sí, sí. Sí, incluso hoy, cuando charlábamos y promocionábamos la nota en los diferentes estamentos del club, Dani Abdala lo mencionaba y lo recordaba usted, y ha sido una camada muy, muy prolífica también en cuanto a la cantidad de profesionales que se han formado y que transcurrieron, incluso que trascendieron los niveles, como el caso de Espona, que usted lo mencionaba, que después terminó siendo un profesional muy destacado en cuanto a la preparación física. Fíjese cómo fue girando la historia de cada uno y desenvolviéndose cada uno para su lado. Sí, sí. Sí, bueno, que me da la impresión que dentro de todo los 70, los 80 eran momentos de oportunidad, ¿no? Que la gente podía proyectarse de otro modo. Uh -huh. Pero con sacrificio, ¿eh? Con sacrificio porque a nadie de que se fue de Casilda para hacer una carrera, la que fuere, tuvo que amoldarse a otras circunstancias. Uh -huh. Claro. Sí, sí, sin duda. Estamos charlando con Adriana Scolani, quien fue la persona que se encargó de documentar la historia social de nuestra institución deportiva, del Club Alumni. Adrián, ya que hablábamos del arraigo social y del fenómeno en el cual se fue desenvolviendo, en el fenómeno cultural que pasó a ser el Club Alumni, ¿qué sensación le iba dejando cuando Alumni también se instalaba en Barrio Nueva Roma, en este análisis social? Porque primero era el centro de Barracas, instalado o surgido desde, como usted lo decía, dirigente de clase social alta, y después el club termina instalando su predio mayor en Nueva Roma también, donde se desenvuelven hoy por hoy el fútbol de forma completa y otros deportes también. ¿Qué análisis hizo de eso cuando se estaba por inaugurar el polideportivo en esa época que usted publicó el libro? Bueno, creo que eso, a ver, la ubicación fue un poco, me parece, circunstancial, ¿no? Porque había que dejar Plaza Simonetta y ¿Mm? tenían que buscar otro sitio. Probablemente, como Nueva Roma en ese momento era una de las áreas abiertas y no tan lejana de la ciudad, eso se presentó más de un modo estratégico, ¿eh? Malfatti ya había propuesto hacer ese polideportivo y a Copari le tocó concretarlo, ¿no? Porque me parece que él cargó con toda la función ejecutiva de hacer la obra, con los problemas que eso también le habrá acarreado, porque era una coyuntura económica muy difícil. Uh -huh. Estamos hablando de los 90, ¿no es cierto? De los 90 de los 90 dieron la imagen de que todo podría ir bien desde la convertibilidad, pero 2 años después ya el declive empezó.
Ujú. Entonces, como digo, fue una década los 90 que no permitió proyectar. Claro. Ahora, el arraigo del club en el Nueva Roma, eso la verdad que lo desconozco, porque yo esa etapa no la he visto. Pero como digo, me da la impresión que esa llegada a otro barrio fue estratégica y por una cuestión de ubicación, Mm. porque era un barrio conveniente, pensando en la expansión de la ciudad, era un barrio en ese momento conveniente, Sí, estaba cerca de todo y tenía espacios libres por todos los lugares. incluso para la misma época se estaba pavimentando el Boulevard Lisandro de la Torre, que es la arteria que termina conectando el centro con el Boulevard Argentino, que después desemboca al Polideportivo. Sí, sí. Bueno, unió los barrios también. Me acuerdo que en esa época yo había escrito un libro sobre Nueva Roma, sobre el barrio Nueva Roma, y había una especie de separación, de identidad barrial muy fuerte allí, Ah, como eso había sido un pueblo, pero lo habían conservado por esa división que generaba la vía. Bueno, entonces instalar este club ahí probablemente haya servido también para conectar eh, dos barrios que estaban cerca, pero que a la vez estaban lejos. claro, sí, sí, completamente. Y el hecho de que sea una institución muy significativa para la ciudad, seguramente también habrá marcado una cuestión de movilidad social importante. En cuanto al repaso, si bien pasaron muchos años de que usted hizo este libro, ¿qué recuerda, o repasándolo en estos días, como hechos significativos que le llamaron la atención a la hora de investigar o de adentrarse un poco más en la historia? No, creo que a ver, hay muchas cuestiones que se podrían decir como interesantes, pero Ujú. siempre me da la impresión en este caso como en otros institucionales que uno ve por otros lados, cómo hay un éxito muy fuerte de la conducción institucional, que a veces desde otro punto de vista no se ve o no parece tan importante, pero pensemos en un club que no tenía sede social en la década del 30, a un Ujú. club que se convierte en el primero que tiene un espacio cubierto, como fue esa cancha de básquet, que era más grande que cualquier otra, y también más abierta que cualquier otra. Y después, como les decía, la forma de recaudar dinero a través de rifas que se vendían y que significaban un riesgo, pero eran la entrada de recursos a la institución, ¿no? Y Ujú. si seguimos pensando, una institución que ahí a fines de los 70 es capaz de hacer una entidad financiera, o de construir un edificio en los 80. Es decir, por eso digo, el, bueno, me parece que ahí había una proyección en cuanto a gerenciamiento de la institución que no quedaba solamente en el equipo de fútbol que estuviese en tal o cual liga o que fuese el más goleador, es decir, que había una dimensión importante, o haber hecho la confitería, como les digo, era una época favorable, ¿no es cierto? Fines de los 70 todavía tenía una cierta dinámica que venía de las dos décadas anteriores. Ujú. Después, como fines de los 70, cuando la dictadura empieza a mostrar las fallas económicas, ahí ya todo se dificulta. Claro. Sí, Por eso, pero me parece esa dimensión institucional del club, que por ahí es la menos publicitada, es la más importante por los logros, ¿no? Por los logros y por la acumulación de dinero y por la proyección social. Después había algo que la verdad que mucho no lo investigué, pero viviendas que el club también intentó hacer en los años 60, y que ujú. eran parte de los premios de las rifas. No sé el impacto real de eso. Pero bueno, por eso digo, era un club con una inserción en la sociedad casildense muy grande. Exacto. Incluso mientras usted iba repasando las diferentes épocas por las que pasó el país, eh, digo, Alumni sobrevivió a todo eso, porque hay un montón de instituciones dentro de la ciudad que
que quebraron, que debieron reconvertirse en otras, que terminaron dispersándose, que se disolvieron, pero usted mencionaba diferentes épocas de la Argentina, todas con sus quiebres y sus fracturas, que han golpeado a la sociedad entera, y Alumni sobrevivió a todo eso. Bueno, ahí tiene justamente ese grupo dirigente que fue cambiando, porque no fue el mismo, pero que tuvo algunas continuidades, es el que, bueno, que hay que valorar por esa, como les digo, por esos resultados, ¿no? En épocas tan cambiantes, tan inestables, tan impredecibles, porque a veces se recuerda con cariño los años 60, pero fueron terribles, porque ahí no se sabía lo que iba, qué pasaba al año siguiente, Claro. y ni hablar de los 70. Entonces, ¿qué es decir? En medio del Rodrigazo, en medio de la hiperinflación de Alfonsín, en medio del plan BB de Menem que no daba acierto, o del efecto tequila del 74, bueno, me parece que es para elogiarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, la conducción de muchos emprendedores que ha tenido el club, porque usted mencionaba, por ejemplo, el hecho de la confitería, que era casi una obsesión para Coco Ingaglio, a la hora de que dar esa imagen en el club, como usted decía, el hecho de potenciar la sede, después todo lo que hizo Copari, es decir, eh, una transformación estructural que, como la graficaba muy bien antes, parecía impensada para un club que había nacido sin un lugar propio, prácticamente, ¿no? Y que después se convirtió en el monstruo que es. Uno lo ve y cree que todo se hace fácil, pero después repasa la historia y digo, ¿cuánto costó todo esto? Claro, lo que pasa es que son como fases acumulativas, ¿no es cierto? Porque si uno piensa, bueno, al principio había que hacer un club, entonces lo hicieron como estamos diciendo, gente con prestigio social convoca a otros que están jugando al fútbol en los potreros y ahí arman el club. Pero después, en los 40, 50, hace falta que gente que tenga un pensamiento social para que el club prospere. Ahí lo tenés a Pedro Bruno. Y después en los 60, 70 y 80 tenés gente que sabe gerenciar bien las cosas. Y por eso el club sobrevive. Los que nombraste son todos empresarios. Han sido empresarios, ¿no es cierto? Coco Ingaglio, Bruno no era empresario, pero era una persona, bueno, que ya sabemos, ¿no es cierto?, que vinculaba este, ciertos elementos, lo mismo que Pari. Exacto. Y notó en algún momento que conceptualmente la gente se vinculaba a alguna ideología particular, la gente que iba al club o lo que dejaban ver las actas y la investigación, o era una mixtura demasiado grande como para poder encasillar en algún tipo de ideología del club. Bueno, o sea, no estaba, nunca, no, el club no tenía una relación, digamos, abierta con ningún partido político. Me da la impresión que hay una mayoría de radicales, pero no quiero decir, en los años 20, 30, que hay una presencia de radicales allí. Pero cuando entrevistaba a algunos de los jugadores viejitos en esa época, les quería sacar una idea política y no las decían o no las tenían. En fin, por eso no creo que el club estuviese connotado con nada muy político. Durante el peronismo es probable que hubiese una insistencia, podríamos decir, un recurso como las demás instituciones de todo tipo, ¿no?, que apelaron al gobierno por los préstamos o por los créditos, y por ahí quizá un cuidado mayor con el gobierno peronista que, estoy hablando de los 40, de los 50, ¿no? Este, pero en la misma época otros clubes tenían una connotación peronista, clubes más populares de la ciudad, por ejemplo Huracán, por ejemplo, es decir, que tenían un componente de sectores trabajadores mayoritario por la ubicación del club.
lo tengo. Ujú. Me da la impresión que la política, en las actas no aparece la política. Claro. No hay una crítica a la política, no. En todo caso, en las actas puede haber una crítica a la gestión, ni siquiera a la corrupción, a la gestión, de que se equivocan en lo que hacen, pero no se equivocan en lo que hacen porque hay que hacer otra cosa. Ese Ajá. tipo de crítica puede aparecer. Pero bueno, a fin de cuentas, esos son, como diríamos, estrategias diferentes. Sí. Pero no había otro tipo de elementos ideológicos. En general en los clubes no había, porque Ajá. los clubes se tenían que ajustar a sus estatutos a las normas de los gobiernos para la personería que les daban como instituciones. Entonces, abiertamente no podían dejar registrado eso. Ujú. Lo otro no lo sé, Claro. digamos. Sí, sí, yo recuerdo incluso haber leído que, pero fue una cuestión de carácter nacional y por la figura a la cual voy a mencionar, pero y lo hicimos en una de las preguntas de un certamen de preguntas y respuestas que tenemos, que ante la muerte de Evita, la comisión directiva en la reunión posterior había hecho un minuto de silencio, está documentado en el libro, en memoria justamente de ella, que no sé, eh, hoy parece impensado, ¿no? Que una reunión de comisión directiva comience con un minuto de silencio por la muerte de algún exmandatario o, en este caso, primera dama. No, pero muchas instituciones hicieron un minuto de silencio. Algunas por respeto y otras por imposición, pero lo hicieron al minuto de silencio. Exacto. Porque aunque no fuese una obligación, no estoy seguro si no fue una obligación, pero aunque no lo fuese, por una cuestión de que sus componentes podían ser peronistas, se respetó. Pero no, eh, si uno piensa quiénes eran los que estaban en la conducción del club en esa época, da la impresión que no hay una peronización del club. Claro, exacto. También en función de lo deportivo, porque estamos charlando mucho de lo social y me parece que es lo más nutritivo que tiene el libro, eh, desde lo deportivo en lo puntual, se buscaba también, entiende que se buscaba una proyección del club que trascendiera la frontera de Casilda o de la región, con este crecimiento estructural también que tuvo el club, ¿se notaba eso? En el fútbol era una dimensión, podríamos decir, departamental, pero fíjense que cuando empieza el club, cuando sus jugadores empiezan a tener, podríamos decir, mayores habilidades, son los jugadores los que se van del club. Claro. Eh, El caso de bueno, Griezmann, esto por ejemplo. francamente sí, habría que revisar, la verdad que habría que revisar el libro porque habría que mirarlo con mucho detenimiento. ¿No? Pero me parece que el club no tiene lo estoy arriesgando, que no tiene el club una ambición de estar en un ámbito futbolístico diferente. Porque además todo eso era muy costoso, muy costoso. A la gestión de Berrini se le cuestionaba esto, ¿no? De que se estaban gastando la plata en el fútbol. Claro. Por eso otras gestiones posteriores apuntaron a los servicios, apuntaron al crecimiento de las instalaciones. Pues son riesgos, ¿no es cierto? Apostarle al fútbol implicaba afrontar esos costos. Y Sí. además es que los asociados buscaban beneficios del club, no eran necesariamente filántropos para mantener a la primera de Claro. fútbol. Sí, 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 sí. No era el único objetivo ver ganar al equipo. Y sin embargo, en función de eso, Alumni termina siendo, y lo es hasta el día de hoy, el equipo más ganador de la Liga Casildense. Eh, Fue complicado encontrar ese tipo de registros de los diferentes deportes,
porque hoy lo charlábamos de manera privada. Yo le decía que se cuida muy poco ese patrimonio cultural. Usted incluso investigó bastante en la Liga Casildense, en los primeros años de la Liga Casildense, y da la sensación que hay muy poco dato documentado de los diferentes equipos que pasaron en los primeros años. ¿Costó demasiado encontrar esa parte de los datos, de los más deportivos? Las actas de las instituciones hasta la década del 60 se hacían muy detalladas. Había una práctica de escribir mucho en el acta y de describir, digamos así, lo que se estaba narrando. Entonces son muy documentadas. Normalmente lo que después se publicaba en los periódicos locales no difería de lo que estaba puesto en el acta, no había una diferencia. En todo caso, en algunos que he visto, donde había, por ejemplo, un episodio de violencia, así, de cuando las hinchadas se peleaban, bueno, ahí se puede mirar la prensa, los periódicos, para ver cómo toman la noticia. En Casilda había dos periódicos, así que no había mucha variedad de opiniones, era la Nota de Casero o La Voz del Pueblo, y otros diarios que duraron muy poco tiempo, que eran semanarios, duraron muy poco tiempo. Entonces estas serían los lugares para buscar esa información. Claro, lo que pasa es que el periodismo recoge la noticia del día a día, pero no lo procesa. Es decir, el periodismo no reflexiona poco sobre el día a día, el periodismo. O se arma un discurso y lo repite durante años, pero no tiene esa capacidad de comparar los hechos y ver cómo se desarrolla. Eso, Sí, pero de poner las situaciones en contexto a veces también. sí, el periodismo vive el día a día, entonces tiene que dar cuenta todos los días o toda la semana, en el caso de los semanarios de Casilda, de lo que ha ocurrido. Uh-huh. Es muy raro que se tome ese trabajo de reflexión, por una cuestión pragmática, así utilitaria, y a veces porque no está la formación para hacerlo tampoco. Exacto, sí, claramente. En cuanto al perfil social, me da la impresión que el hecho de haber sido siempre una asociación civil sin fines de lucro fue lo que también mantuvo al club con su identidad. Esto de que, a pesar de haber tenido emprendedores y empresarios al frente, creo que fue una norma que nunca se transgredió y que me da la sensación de que es lo que puede llegar a mantener la identidad de por vida, ¿no? Esto de nunca privatizarse. No sé cómo analiza usted ese fenómeno. Bueno, sí, tiene que ser una entidad sin fines de lucro, por supuesto, porque si no, si la finalidad fuera obtener utilidades, invertirla en otro rubro, ya sería otra cosa, ¿no es cierto? Además, por el tipo de funcionamiento colegiado que tienen las comisiones. Pero, a ver, eso es una estructura que es homogénea en todos los lugares. Si la institución funciona mejor es porque hay un grupo de personas que mantienen una especie de identidad o de proyecto. Me parece que por ahí pasa la capacidad de la institución de continuar o mejorar, digo, de formar de formar, digamos, la futura dirigencia, eh, y no cristalizarse en el poder, porque muchas veces, en el poder de la institución, digo, porque Sí. muchas veces, si ustedes se fijan en la historia del club, aparentemente es eso, que determinada comisión permanece mucho tiempo y después desemboca en crisis por algún motivo. Entonces, cuando hay un recambio progresivo, es más probable que haya una continuidad de un proyecto. Claro, ¿Sí? exacto. Sí. Pero con una identidad, digo, con algo que vincule a esas generaciones sucesivas. Exacto, y generar justamente esa línea sucesoria en los jóvenes, ¿no? Que probablemente sean los que tengan la información del futuro, sin dejar de lado lo que hay, la base del pasado, ¿no? Para respetar justamente esa identidad, pero darle paso
a las generaciones que vienen. Es una clave para el club. Sí, sí, sin esa adaptación no hay sobrevivencia, ¿no es cierto? El desarrollo siempre implica un cambio. Si no se adapta al cambio, porque la situación global, ese contexto es cambiante. Si uno no se adapta, nadie es permanente, diríamos. Hay que formar a los sucesores, pero formarlos, diríamos, eh, como diríamos, en el mismo momento en que se está experimentando eso, no formarlo para el futuro sin que participen en el presente, porque eso no tiene sentido. Claramente, claramente. Adrián, si tiene que resumir qué es la identidad de Alumni, en base a lo que estudió, investigó y terminó publicando, ¿cómo me daría esa respuesta? ¿Cuál es la identidad de Alumni? Me parece que se enlaza mucho con la identidad de un determinado, de una determinada zona de la ciudad de Casilda. Ahí hay me da la impresión que, bueno, pero lo que pasa es que no estoy hablando del presente, estoy hablando del pasado. Yo no sé hoy cómo es Casilda, pero hasta los 90 me da la impresión que el club reflejaba bastante un entorno social, un entorno de relaciones del radio donde el club tenía influencia. Claro. Y bueno, y que justamente ese era un lugar bastante nuevo o bastante dinámico de la ciudad, porque engloba, fíjense que engloba el centro, engloba la calle Buenos Aires, engloba a los comerciantes, en fin. Entonces el club se nutre de eso que, guste o no, era lo más dinámico de la ciudad. Ahí marca la diferencia con otros barrios más populares, porque los otros clubes podrían tener sus características interesantes también, pero les costó más, no sé hoy cómo están, pero en ese momento les costó más afianzarse, progresar. Por ahí los clubes, fíjense, Aprendices, que era el que estaba más lejos, quizá tuvo mayor autonomía como para generar algo importante. No sé ahora cómo estará, pero digo, y otros clubes fueron absorbidos por los que tenían cerca. Claro. Sí, Por eso, claramente. la ubicación de Alumni era bastante estratégica, ¿no? Pues si uno piensa, fíjense que estaba cerca del club social, entonces algunos del club social iban, estaba cerca del comercio, los comerciantes iban, estaba cerca de toda esa zona, al principio de la estación ferroviaria del ferrocarril de Casado, que después se desmanteló, y que ahí eso se urbanizó en la década del 60, 70, y de nuevo apareció una gente más dinámica y más joven en toda la zona, Sí. y que esa fue el club. Entonces, por eso digo, es como que el club siempre tuvo esa innovación, me da la impresión, ¿no? En la gente, Sí. en fin. El tener un motor de desarrollo constante, ¿no? Claro, y que el club no es solamente los habitués del bar del club, es decir, el club es todo lo otro, es decir, porque si no uno queda con esa imagen, y bueno, no, el club es lo que estamos diciendo, es la gerencia, es decir, cómo se gerencia, quiénes son los socios, qué actividades se desarrolla, y ahí uno ve una imagen más amplia. Claro, sí, sí. Sí. La bohemia es una parte, Una eh, parte, y la institucional es otra, y la deportiva es otra. Un club es con muchos matices a la vez. claro, y combinado dan lugar a esto, es decir, Ujú, ujú. Sí, es la combinación. y esa todos esos matices terminan haciendo la identidad de la que antes hablábamos. Exacto. Exacto. Bueno, entonces, fíjense, ¿no? Como a veces preservar los documentos de la historia puede servir para hacer un análisis de este tipo, porque si no los hubieran guardado, si hubieran tirado las actas, nosotros hoy no estaríamos hablando de todo esto acá, ni estaríamos relacionando el club con la ciudad, o con la ciudad que yo imagino que es, porque ya no la conozco como es hoy en el presente, pero sí la que conocí hasta los 90. Ujú. Eh, eh, bueno, entonces preservar los documentos del pasado no es simplemente por una cuestión anecdótica, porque es lo que sirve para generar una especie de diagnóstico de hacia dónde va la cosa, Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Sí, no, totalmente. Es cuidar.
el patrimonio histórico, que es lo que nos termina definiendo después en cuanto al desarrollo que decíamos. ¿Le gustaría continuar la obra o dejaría que alguien la continúe? ¿Apoyaría a que la obra se continúe, esto que quedó marcado hasta 1994? Bueno, yo no creo que en este momento pueda seguir haciendo ese trabajo, porque tengo otras cosas como compromiso. Pero por Ujú. supuesto que sería interesante hacerlo. Además, habría que, ya les digo, la sociedad, desde los 90 ahora la sociedad casildense ha cambiado mucho y el club probablemente también, en consecuencia. Este, Así que quizá habría que, bueno, presentar una nueva etapa diferente a esas otras que se desarrollaron en el libro, ¿no? Ujú. Sería necesario también un segundo tomo para las generaciones que vienen, para seguir cuidando el patrimonio cultural. Claro, tienen que hacer un segundo tomo, sí. Ahora va a ser más difícil recobrar la información porque como se ha digitalizado todo, inclusive hay bueno, en las actas puede haber registros, pero el periodismo no registra del mismo modo, no desde ahora, ¿no? Desde hace varias décadas no registra del mismo modo y también es una fuente informativa eh, que, que no tiene las mismas prestaciones que en otro momento, donde el Sí, periodismo gráfico, ¿no es cierto? Lo escrito y publicado en papel intentaba dar cuenta de todo. claro. Sí, hoy esto es más líquido, más urgente y como usted decía, menos reflexivo, eso está claro, clarísimo. Eh, más oral, más virtual, entonces al no quedar registrado después en forma escrita es muy difícil reconstruirlo. Pero si es para algo presente, se puede hacer un estudio más antropológico porque están las personas vivas. Así que también se puede hacer usar otra metodología. Sí. Sinceramente, Adrián, bueno, hemos charlado casi por espacio de una hora y nosotros sí tenemos el soporte gráfico, que es Alumni Historia Social de una institución deportiva, este enorme trabajo que ha hecho. Yo como socio le agradezco muchísimo que se haya tomado el trabajo de dejarnos este testimonio para toda la historia. Y la verdad ha sido un placer y un gusto enorme que me di de poder charlar con usted y que todos los socios de Alumni también puedan acceder a esta charla y les quede guardada para reforzar esa memoria colectiva y para seguir sosteniendo la identidad de nuestro club, que a la vez es nuestra identidad. Así que le agradezco muchísimo por esta disposición de tiempo que nos ha dado. Nada, les agradezco a ustedes y bueno, un saludo para todos los socios y los conocidos del club. Un gran abrazo, Adrián, muy amable, Quedamos en contacto. por supuesto. Un gran abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Adrián Ascolani, a quien nos ha dispensado su tiempo, su valiosísimo tiempo. Es una persona que, como les contaba al inicio de la charla, es investigador del CONICET, doctor en historia, y con él hemos hecho un análisis sociológico de la identidad de nuestro club, como hemos hablado durante toda la charla, y que va a quedar guardada para la historia también, ¿no? Esto queda documentado, es un poco lo que hemos tratado de hacer en el ciclo, eh, hacer a nuestro modo también un resumen histórico, no tan documentado como en el caso de él. La verdad es impresionante el trabajo que ha hecho Adrián. Lo nuestro fue más por el lado de la anécdota, de la evocación, pero para que quede el registro para todos ustedes y para que quede fundamentalmente para el club. Así que la seguimos en la semana. Les dejo un abrazo muy grande. Quédense prendidos desde la cuna al cajón y las diferentes publicaciones. Un abrazo para todos.